Buenos días a todos. Soy enfermera del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital San Pedro de Logroño. Y el tema que vamos a tratar va a ser la obesidad sarcopénica. Entonces, os voy a comentar algunos conceptos importantes de la obesidad sarcopénica, sobre todo en cara o enfocado a lo que es el estudio y el tratamiento de los pacientes en la obesidad. Os voy a explicar primeramente qué es la obesidad sarcopénica. Está relacionada con la pérdida de músculo y con la pérdida de función muscular, y además va acompañada de un exceso de grasa corporal. Entonces, esto es un proceso degenerativo en el que las personas es como la grasa va apoderándose del músculo y el músculo va perdiendo esa función. Hay que pensar que la obesidad tiene realmente impactos importantes en la salud, ¿vale? Impactos a nivel físico, psicológico y social. En realidad afecta a nuestra salud y nuestra calidad de vida. A nivel de impacto físico, digamos que es consecuencia o es responsable la obesidad de diversas enfermedades importantes, como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, como puede ser la función respiratoria, como es la diabetes, incluso algún tipo de cáncer y osteoporosis. ¿Por qué es importante el nivel de impacto físico? Pues porque disminuye la movilidad en los pacientes, es como una sobrecarga que llevamos continuamente y disminuye esa movilidad para cualquier actividad mínima que se realice. También se produce una pérdida de equilibrio, de estabilidad que conlleva a posibles caídas y fracturas. Además, provoca un cansancio más rápido en cualquier actividad y fatiga generalizada. Además, una inflamación debido a este exceso de grasa que conlleva dolores musculares, dolores articulares, dolores generalizados. A otra parte que puede afectar también es a la piel, es decir, trastornos cutáneos debido pues muchas veces por la propia fricción de la piel, de los tejidos o por el exceso de grasa. Es característico de las personas con obesidad que se produzcan lo que son las apneas del sueño. Las apneas del sueño, el paciente deja de respirar durante el sueño e impide el descanso reparador. Entonces, a nivel del día siguiente, lo que se produce somnolencia diurna, fatiga y problemas de atención, con lo cual repercute en nuestro día a día. El tratamiento que se utiliza en la obesidad es la CPAP. Es un dispositivo de presión positiva que evita que se colapsen las vías respiratorias y por lo tanto el oxígeno pueda llegar a todas las partes del organismo. Con lo cual, estáis viendo en la diapositiva esta máscara que se pone durante las noches y evita ese colapso de las vías respiratorias. A nivel psicológico se produce también un impacto importante. ¿Por qué? Pues porque generalmente los pacientes con obesidad tienden a una baja autoestima, afecta al estado de ánimo y también se producen a veces estados de ansiedad y depresión. A nivel social es importante también porque estos pacientes sufren a veces aislamiento social, porque afecta, pues a veces no tienen facilidad de acceder a ciertas vestimentas o los espacios de transporte no están adaptados a estas personas, incluso a las zonas de ocio tampoco pueden acceder fácilmente, con lo cual son personas que dejan a veces de acceder a los sitios y de relacionarse con las personas, con lo cual se aíslan socialmente. Esto conlleva que estas personas a veces están incluidas en un ciclo vicioso del que a veces es difícil salir y necesitan de un equipo multidisciplinar, es decir, de varios profesionales que aportan conocimientos y habilidades en su campo y que pueden ayudar a estas personas a conseguir el objetivo común, que en realidad es la salud y la calidad de vida de estos pacientes, ¿vale? Con lo cual es pues necesario de la ayuda de estos profesionales. Cuando hacemos un estudio de los pacientes, ahora que ya habéis visto el impacto tan importante que tiene la obesidad en nuestra salud, necesitamos hacer unas mediciones en consulta de estos pacientes para hacer un estudio individualizado. Entonces, ¿qué parámetros son los más habituales? Aquí tenéis el primero, que es el índice de masa corporal, que es el más habitual y el más conocido, ¿vale? Que es el peso partido de la talla al cuadrado. Cuanto mayor es el índice de masa corporal, se suele decir que mayor riesgo de salud tenemos. Ahí derivamos pues si hay una obesidad tipo 1, de grado 2, una obesidad mórbida, y ahí nos indica ya, según ese índice de masa corporal, el problema que tenemos con el paciente o el problema de salud. Otra medición que hacemos es el perímetro abdominal.
Es una medida antropométrica que nos hace ver el tejido graso, nos indica el tejido graso y la grasa del abdomen, que realmente es peligrosa, con lo cual nos indica que tenemos un riesgo de enfermedad cardiovascular, con lo cual es importante esta medición tenerla. Las mediciones que hacemos habitualmente es muy importante tener una inicial y luego hacer mediciones progresivas para ver la evolución del paciente. La Organización Mundial de la Salud establece valores máximos saludables, como por ejemplo en mujeres 88 centímetros de perímetro abdominal y en hombres 102. Es aproximado. ¿Qué forma tenemos de medir también? Pues mediante un calibre, que es un plicómetro, como se llama, y medimos los pliegues cutáneos. ¿Qué miden? Pues para medir la grasa corporal y específicamente la grasa subcutánea. Podemos hacer mediciones con este plicómetro en diferentes partes del cuerpo. Podemos hacer 9 o 10 mediciones distintas, en la espalda, en el brazo, en el abdomen, en diferentes lugares. Y esto es una medida también importante. Aquí podéis ver la técnica de cómo se hacen los pliegues. Este es un compás que también se puede utilizar para la medición. También otra forma de medir es el perímetro del brazo y la pierna, que aquí lo que estamos midiendo en vez de la grasa ya es el tejido muscular. Y veis que con un metro medimos lo que es, por ejemplo, lo más habitual es el brazo y la pierna, y nos está indicando con esos valores ya cómo es el tejido muscular de esa persona y qué variación va a haber posterior. Bueno, aquí hablamos de lo que es la bioimpedancia. Esto es quizá lo más novedoso en cuanto a medición, y es importante porque ya no nos centramos únicamente en el peso del paciente, que al fin y al cabo es un solo valor, sino la medición de la composición corporal, que nos da mucha amplitud de conocimientos en cuanto a cómo es la masa muscular del paciente, la masa ósea, la masa libre de grasa, el músculo y el agua corporal. De esta forma hacemos una bioimpedancia al inicio de ver al paciente, y cada 3 o 4 meses haríamos otra para ver la evolución, ese cambio de composición corporal. Es un método muy seguro, muy económico, preciso y no tiene ningún tipo de problema, es no invasivo. ¿Cómo se realiza esta técnica? Pues como veis en la diapositiva, el paciente se pone en posición vertical, en contacto con unas placas metálicas, y a través de esas placas metálicas pasa una corriente eléctrica, y a través de ahí se hace una medición de alta bioimpedancia, baja impedancia, dependiendo de si hay más músculo o menos músculo, más grasa. Entonces, para que se haga de forma óptima hay que seguir una serie de criterios para que se haga correctamente, y es que el paciente tiene que estar en ayunas, orinar media hora antes de la prueba, no realizar ejercicio fuerte en 12 horas antes de la prueba, no portar objetos metálicos, ni el paciente debe llevar marcapasos. Intentar no tomar diuréticos, alcohol, té, café, y las mujeres en época de menstruación o cuando tienen menstruación, pues intentar evitarlo. Esta técnica se puede hacer también de forma manual en aquellos pacientes que no pueden realizarlo de esta postura, porque son pacientes encamados, por ejemplo, no son capaces de ponerse en esa posición vertical. Pues lo que haríamos con esta técnica manual, que lo podemos hacer en pie de cama o lo podemos hacer en ambulatorios o en consultas, y nos da unos valores también de esa composición corporal. La dinamometría, que es lo que os hacemos en consulta, que es esto, el dinamómetro. Esto lo que nos mide es la fuerza muscular. ¿Por qué medimos la fuerza muscular? Porque en la obesidad sarcopénica, como os he comentado anteriormente, se produce una pérdida importante de la fuerza muscular, con lo cual nos mide si los valores son por debajo de 20, ya nos está dando la dinamometría unos valores de que hay una pérdida muscular importante, y si los valores son por inferiores de 10, nos está dando ya una pérdida muscular severa, es decir, realmente importante, que hay que tomar medios. Entonces, el dinamómetro nos mide la fuerza muscular estática máxima, y es muy fácil de hacer porque se puede hacer en consulta, se puede hacer en pie de cama, se puede hacer en todos los lugares. Ya habéis visto cómo lo hacemos. Bueno, ahora os vamos a hablar en cuanto al tratamiento de la obesidad. Hemos dicho, por lo tanto, esa pérdida de músculo, en la que es importante, por tanto, aportar en nuestra dieta la proteína. La masa muscular empezamos a perderla aproximadamente de forma ya más importante a partir de los 30 años, sobre todo en personas que son muy sedentarias, y se acelera este proceso de pérdida muscular a partir de los 60, y más en mujeres menopáusicas. Con lo cual,
aunque eso es un poco exagerada la diapositiva, pero sí que es verdad que la disminución de la capacidad por la actividad diaria, la debilidad y la disminución de la resistencia se nota muchísimo. Con lo cual, nuestra dieta va a ser una dieta equilibrada en todo tipo de nutrientes, ¿vale? Es importante que sea equilibrada y saludable, tanto hidratos de carbono como proteínas, minerales, vitaminas, pero tenemos que hacer hincapié en el aporte de proteína tanto en cantidad como en calidad. Digamos que la proteína es un macronutriente muy importante en nuestra dieta porque tiene un efecto anabólico, es decir, que tiene capacidad de construcción de células y de tejidos, sobre todo en este caso tejido muscular, que está formado a través por la combinación de aminoácidos. Los aminoácidos son unas moléculas pequeñas que se combinan y se forman esas proteínas. Es importante la dieta porque existe una serie de aminoácidos que llamamos esenciales que los tenemos que adquirir a través del alimento, es decir, no lo podemos producir en nuestro propio organismo si no nos tomamos estos alimentos. La proteína, que puede ser tanto animal como vegetal, la encontramos preferentemente en carnes, pescados, mariscos, huevo, todo tipo de lácteos y sus derivados, y también lo encontramos a nivel vegetal pues en los frutos secos, en las legumbres, en la soja. Además en el tratamiento de la dieta adecuada, saludable y con aporte proteico, hace falta el complemento del ejercicio de forma habitual. ¿Por qué? Pues porque la combinación del ejercicio y la dieta hace que se forme la fibra muscular. Es decir, si comemos pero no hacemos ejercicio, no conseguimos que se termine de fabricar esa fibra muscular. Además tiene otros beneficios como puede ser la reducción de grasa corporal, como puede ser el aumento de densidad de masa ósea, mejora la función respiratoria y circulatoria, porque claro, el músculo está también a nivel de vías respiratorias, de pulmón, del músculo del corazón, total es importante, y en conjunto lo que ayuda también de forma positiva es el estado emocional. Como os he comentado, hay un impacto psicológico importante a nivel de la obesidad y esto ayuda a nivel emocional por las sustancias que se liberan y estas circunstancias. Esto es así como muy representativo, pero ves que existe un proceso durante el tratamiento en el que la persona va eliminando de forma progresiva la grasa y va aumentando el músculo, que es de lo que se trata para mejorar esa resistencia y esa función. Ahora, visto ya cómo intentaremos realizar este tratamiento, vamos a hablar de algunas ideas erróneas, algunos mitos que durante nuestra cultura han ido quedando, pero que no son reales. Para empezar, os voy a hablar de la importancia que tienen estas dietas milagro, que en realidad no son dietas milagro. Es decir, no debemos de hacer caso de estas dietas de miles que nos invaden, porque muchas veces de estas no tienen ningún tipo de evidencia científica. Y más que favorecer, a veces nos perjudican, porque nos prometen muchas veces descensos importantes de peso, pero que nos producen muchas veces carencias y desequilibrios nutricionales. Y al contrario, nos pueden producir en efecto rebote, es decir, durante esa dieta que hacemos bajamos de peso muy rápido, pero nos pueden producir carencias y a la vez cuando dejamos esta dieta podemos aumentar el peso, incluso aumentar más que el inicial. También debemos evitar, pues muchas veces nos ofrecen diuréticos, laxantes, productos que dicen que hacen disminuir los lípidos, pero debemos tener cuidado porque muchas veces nos afectan a nuestra salud. También otra idea, mucha gente piensa que debemos de dejar de comer ciertas comidas o dejar de comer para adelgazar, pero eso es mentira. O sea, realmente lo que tenemos que aprender es a comer correctamente para mejorar nuestro tratamiento. Existen muchas preguntas en cuanto a que nos engorda el pan, que por qué el pescado es mejor o peor. Existen muchas preguntas que muchas veces no son verdades y vamos a intentar aclarar alguna. Por ejemplo, partimos de los hidratos de carbono. Muchas veces comentan que los hidratos de carbono aumentan nuestro peso, que no debemos tomarlos. Entonces, eso realmente no es verdad. Es decir, los hidratos de carbono son unos macronutrientes imprescindibles en nuestra dieta que nos favorecen y además son necesarios. ¿Qué debemos evitar, por lo tanto? Los hidratos de carbono simples, como veis ahí en la diapositiva, por lo que son los azúcares, lo que son los zumos de frutas, sobre todo los comprados, lo que son los refrescos, las tartas, la miel, todos esos productos que son simples y no son saludables, pero sí los carbohidratos complejos porque son necesarios en nuestra dieta, como veis ahí, pues la avena, la pasta integral, los boniatos, las patatas, calabaza, todos esos productos.
Otras ideas erróneas, es decir, muchas personas comentan que los huevos no son adecuados, que producen colesterol, que engordan, o incluso los lácteos que no son saludables, que engordan también, o que no sientan bien. En realidad estos alimentos son imprescindibles en nuestra dieta. Os comento del huevo, que tiene un valor proteico muy importante. ¿Por qué? Pues porque tiene todos los aminoácidos esenciales. Aporta proteína, pero además esos aminoácidos tan importantes. Con lo cual, a no ser que exista una patología muy específica, es muy importante este alimento. Lo mismo ocurre con los lácteos, ya sea en queso, ya sea en leche, ya yogures, cuajadas. Es importante la ración diaria, incluso en mujeres diríamos que aumentamos hasta incluso 4 raciones, y en momentos específicos de la vida pues incluso hay que incrementar más, pero es un alimento proteico también saludable. Otros son los frutos secos, que también a veces comentan que no se deben de tomar porque aumentan el peso, pero digamos que tienen un valor energético importante, aportan un valor nutricional muy importante también, y que tiene efectos a nivel de salud, ¿de acuerdo? Y también tiene, por tanto, valor proteico. En cuanto al pescado y la carne, pues también hay comentarios de que el pescado no alimenta lo suficiente, que es peor alimento, muchas veces se comenta, ¿no? En realidad el pescado, la diferencia que tiene con la carne, que tiene un tipo de grasa que es menos saciante, pero como alimento es muy saludable y necesario tomarlo durante la semana. Por lo tanto, eso de que no alimenta es mentira. Es un alimento que sacia menos, pero es saludable. Otro comentario que se hace es de por ejemplo, los alimentos que tienen que son integrales, que dicen que engordan menos que los que no tienen son integrales. En realidad, el alimento integral tiene casi prácticamente el valor energético el mismo que lo tienen los no integrales. La única diferencia es que tienen aporte de fibra, que sí que tiene ciertos beneficios, como son a nivel de la microbiota, que por ejemplo alivia el estreñimiento, reduce el riesgo de diabetes, por ejemplo, entre otras características, pero a nivel energético prácticamente tienen lo mismo que los no integrales, pero tiene esos beneficios. Otra idea que tenemos que tener clara es las etiquetas que vemos en los supermercados de sin azúcares añadidos. Pensamos que estos productos cuando los compramos no tienen esa carga energética, pero en realidad es que engordan prácticamente igual, porque quizá les retiran ciertos azúcares, pero por otro lado les añaden otras sustancias, otras grasas para dar sabor, que engordan lo mismo, con lo cual debemos tener cuidado con estas etiquetas de sin azúcares. En cuanto, por ejemplo, la fruta y el zumo, también existe la idea entre la sociedad de que es igual de saludable el zumo que la naranja, o que es mejor el zumo que la naranja. Y en cuanto a esto tengo que decir que es muchísimo mejor tomar la fruta porque conserva mejor las vitaminas, es mucho más saciante, sacia muchísimo más porque lo vamos tomando poco a poco, contiene la fibra y además estimula sensorialmente, con lo cual es más saludable el aporte de la fruta en sí que del zumo, aunque sea propio natural, ¿de acuerdo? Otra idea que podemos hablar, las dietas del pomelo, las dietas de limón, que dicen que eliminan grasas, que en definitiva que ayudan a eliminar grasas rápidamente. Esto no es verdad, porque no existe ningún alimento de por sí, como estos por sí solos, que sean capaces de deshacer grasas. En realidad no existe así, hace falta otros procesos. Otro mito es lo del agua. Mucha gente dice, no tomo agua porque engorda, por miles de circunstancias. Entonces hay que decir que el agua en realidad tiene 0 calorías, que no aporta energía, por lo tanto, que es imprescindible en nuestra dieta para la hidratación, y que además tiene el efecto de ser saciante, es decir, si en la comida tomamos más agua o antes de la comida, tiene efecto saciante para evitar tanta ingesta de comida. Y por último ya os comento, por ejemplo, la idea que es muy habitual de que por el sudor eliminamos la grasa. En realidad por el sudor lo que contiene sobre todo es agua y sales minerales, es decir, cuando hacemos ejercicio se eliminan agua y sales minerales, pero no eliminamos, en ese sudor no hay grasa en realidad, es decir, hace falta otros procesos también.
Una vez que ya hemos visto un poco estas ideas erróneas, os voy a hablar sobre la importancia de la terapia grupal. Es decir, es importante que hagamos un seguimiento individual del paciente, una recogida de datos, una historia del paciente, pero está evidenciado científicamente de que lo que es el grupo, la terapia grupal, es importante a largo plazo. Nuestros objetivos van a ser el que conozcan los pacientes, que conozcan qué es la obesidad, cuáles son las consecuencias tan importantes de la obesidad, educar, es decir, que consigamos hábitos saludables y que estos hábitos sean mantenidos en el tiempo, que no sean algo momentáneo. Y, desde luego, motivar al paciente para que sea una adherencia al tratamiento y para que adquiera un compromiso. Digamos que la dinámica grupal se comenzó a utilizar ya en el siglo XX como finalidad terapéutica y que tiene la característica de podemos llegar a muchos más pacientes que de forma individual, ¿vale? Con lo cual tiene un coste-efectividad mucho más positivo. Aumentamos la motivación e implicación de los pacientes de forma grupal. Tenemos mayor facilidad y eficacia a la hora de abordar los síntomas y generalmente conseguimos una mayor adherencia y aceptación del tratamiento en general cuando es en grupo. Y mayor efectividad a largo plazo, es decir, cuando trabajamos de forma individual con el paciente, el objetivo a corto plazo es quizá más efectivo, pero está evidenciado que cuando trabajamos en grupo, estos objetivos se consiguen a largo plazo y se mantienen. También se produce lo que es el intercambio de experiencias, a lo que llamamos factores curativos. Estos factores curativos, ¿qué consiguen? Pues que infunden esperanza al conseguir los objetivos. Ofrecen más información del proceso educativo. Conseguimos también lo que es mayor altruismo, es decir, conseguimos dar y recibir a la vez como un feedback. Se aprende por conducta de imitación, es decir, los pacientes explican sus experiencias de lo bueno y lo malo y vamos aprendiendo de esas propias experiencias y de esas conductas. Y por otro lado, se liberan sentimientos reprimidos de desahogo que a veces quizá de forma individualizada es más difícil de exteriorizarlo con el profesional. En definitiva, lo que se consigue es una mayor autoconciencia y autorregulación de los pacientes, tanto en las conductas de alimentación como en la propia gestión emocional de sus sentimientos y de las relaciones interpersonales que mejoran. Y entonces, simplemente acabar con que os quede esto grabado, que no debemos de hacer una dieta individualizada y en un momento concreto, sino que tenemos que adoptar un estilo de vida que nos sea para siempre, que nos dure para siempre y adquirir unos cambios de conducta para siempre. Y nada más, simplemente agradeceros esta charla, espero que os hayan quedado claros los conceptos y que os ayuden a conseguir sobre todo estos objetivos de salud y de calidad de vida.